Lucas capítulo 23, versículo 44 en adelante, estas son las palabras de Dios. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron que estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Todos sabemos lo que es llegar a un momento donde parece que ya no hay salida. Cuando el pecado pasa, cuando la culpa no se va, cuando la tristeza se instala, cuando la muerte toca la puerta. Y en esos momentos el corazón empieza a decir cosas como, usted la ha pasado en su mente en diferentes situaciones: es que ya no hay esperanza. Ya es muy tarde, lamentablemente el tiempo ha pasado, no se puede hacer más nada. Esto no se puede jamás cambiar. Y eso es lo que Lucas, el doctor, nos deja sentir. Él nos deja de una forma, en su escritura inspirada por el Espíritu, poder percibir la oscuridad, el silencio de una tumba cerrada. Y todo parece decir que el pecado ganó, que la muerte venció y que la esperanza murió junto con Jesús, que está enterrada en esa tumba. Pero lo que parece el final, muchas veces, si ponemos atención a este santo libro, entendemos que no es el final. Porque en la cruz
en la tumba y en la resurrección, Dios estaba obrando para salvar a pecadores. Y esta tarde, si Dios lo permite, quiero que podamos considerar esta verdad, y es que Jesús realmente murió, Él realmente fue sepultado, Él realmente resucitó para salvar a pecadores. Como acostumbramos, permítame entonces darle la tesis de lo que vamos a ver, y es que por su muerte bajo el juicio de Dios, su sepultura real y su resurrección poderosa, Jesús cumplió el plan de Dios para salvar pecadores. Eso es lo que vamos a estar cubriendo. Así nos ayude Dios en los próximos minutos. Ahora, nuestro bosquejo, como siempre, muy sencillo, muy práctico. Vamos a comenzar rápidamente entonces nuestro primer punto, que es esta idea, versículo 44 en adelante, donde Jesús murió bajo el juicio de Dios. Mire su Biblia abierta, ponga atención porque quiero que me siga. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Lo primero entonces que quiero que podamos enfocar en lo que el Espíritu Santo nos brinda es que Lucas dice que hubo 3 horas de oscuridad. Esto es lo interesante, no es que solamente hubo oscuridad porque eso lo podemos imaginar, pero que suceda en pleno día en la playa, mientras está haciendo un barbecue, está bien rara la cosa. Oscuridad total. Usted tenga que prender el celular. En mediodía. Tal vez un parque temático, pasando un buen tiempo familiar, total oscuridad. Entonces, lo interesante es que esto fue un evento público, visible y definitivamente cósmico. Y lo que la Biblia entonces nos está diciendo es que esto significa la oscuridad, la cual nos entonces conecta con otro concepto que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el juicio de Dios. Éxodo capítulo 10, Amos capítulo 8, versículo 9, muestran que la oscuridad no es un detalle sin importancia, sino una señal ultra clara del juicio de Dios en contra del pecado. Por eso cuando consideramos este texto, cuando Lucas está diciendo que hubo tinieblas en la cruz, no se está mostrando claramente que Jesús estaba cargando el juicio que nosotros merecíamos cargar. Y esto importa porque Jesús no meramente está muriendo como una simple víctima de Roma. No. Vemos que Él está cargando el juicio de Dios por el pecado. Pero para aquellos que tal vez les gusta, como que dice, pelear en contra del narrativo, hay personas que dicen, bueno, es posible que tal vez esa oscuridad llegó porque tal vez, no sé, hubo un evento cósmico, tal vez hubo un eclipse. Fascinante. Es muy posible la idea. El único problema es de que todo este sistema ha sido cuantificado por Dios y entendemos que en las fechas particulares donde sucede esto, aquí está el fenómeno interesante, el Sol está en una posición diamétricamente opuesta a la Luna. Lamentablemente, aunque alguien quisiera hacer esa excusa, fisiológicamente, astronómicamente es imposible. Y Dios se ocupó de que fuese así. Entonces, hay que ver esto, es Jesús cargó el juicio de Dios. Lucas comienza diciendo de que esta oscuridad sucede para mostrar que algo grande, universal está tomando lugar. La oscuridad no solo cubre la escena, la oscuridad interpreta la escena. Es importante entender porque así entonces continuamos en nuestro pasaje. Miren conmigo entonces versículo 45, voy a leer. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. ¿Por dónde? Por la mitad. Lucas continúa diciendo, si dando esta descripción de un evento real, y Lucas pone este detalle junto en el momento de la muerte de Jesús. Entonces el velo, cuando hablamos del velo, estamos hablando de algo que no se abre un poquito. No es que se estiró, no era elástico, no era licra. No, estamos hablando que se rasga literalmente, completamente, y vamos a ver exactamente cómo describe que se rasga.
Porque ese velo, es importante que entendamos cuál era la función de este velo. Dicho sea de paso, cuando nosotros pensamos en velo, pensamos en una cortinita que usted tiene en la casa suya, de su abuelita, ¿verdad? Esas cortinitas transparentes, bien lindas, ese velito bien bonito. O cuando usted piensa en velo, piensa en una boda, una mujer que tiene un velo y es algo que la luz puede traspasar. Y vemos, esto no es lo que estamos hablando aquí. Donde está este velo era una forma de Dios identificar el equitativo, una pared de cemento puesta con hierro, puesta con todos los materiales, porque no se podía pasar. Por eso es que el Espíritu Santo quiere que esto esté aquí. Ese velo esperaba al hombre, estaba separando al hombre de un Dios santo. ¿Por qué? Por su pecado. Por eso existe este velo. Era una barrera real, literal. Era una que era gruesa, no era finita. Es interesante cómo la Biblia entonces nos dice de que esto ahora, por la muerte de Cristo, nos está diciendo que es roto este velo. Y es interesante que también el Espíritu Santo nos dice en el texto, nos dice que fue rota de una forma en particular. Mire su Biblia conmigo. ¿Cómo está diciendo que fue rota? De arriba hacia abajo. No fue que alguien se metió. Dale, Pepito, jala para allá, yo jalo para acá. Dale, jala. No. Claramente mostrando que la ruptura de este velo vino directamente de Dios. Como diciendo la dirección, ¿verdad? De cómo es que sucede de arriba hacia abajo. De una vez y por todas, con agresión, con fuerza, con ímpetu. Por eso es que la salvación, hermanos, vemos esto y debemos que recordar, no ha dependido, no dependerá del hombre y depende de una obra completa que reconcilia al pecador con Dios. Y esto, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que esto también está pasando en tiempo real. Es como si nos estuviera dando una película, diferentes tomas. Nos muestra a Cristo en la cruz y ahora nos transporta a otro lugar. En el templo y nos muestra el velo. Esto es esencial, hermano, que entendamos mientras estamos cursando, porque la muerte de Cristo no solo muestra juicio, también logra reconciliación. Muchas personas solamente se quedan en el juicio. Y sabes que es verdad, si no te arrepientes de tus pecados, te quedaste en el juicio, tu vida no hay más esperanza, porque la única esperanza la tenías en Cristo y lo negaste a Él. Jesús abrió el acceso a Dios. Nadie podía pasar ese velo. Nadie podía ir más allá de ese velo. Pero gracias a Dios y la obra de nuestro sumo sacerdote, como describe Hebreos, Él se ocupó de que esa diferencia, eso que nos separaba de Dios, a causa de la obra de su Hijo, tú, yo, el que más conoce teología, el que menos conoce teología, tiene acceso interrumpido a Dios. Ahora, cuando hablamos de acceso, hermano Nazario, ¿qué tipo de acceso? Porque en realidad eso del velo no tiene conmigo, yo no estuve ahí, yo no soy judío. ¿Cuál es el aspecto práctico de este acceso? Bueno, podemos ver algunos puntos. Número 1, puedes acercarte a Dios directamente. No necesitas un padre, no necesitas un mediador, no necesitas una figurita linda, no necesitas, yo no sé, lo que tú quieras inventarte. Tú tienes acceso total, directo a Dios. Tu pecado ya no te separa de Dios. No necesitas ganarte el acceso de Dios, porque es que no podías de todas formas, pero por Cristo lo tienes. Puedes volver a Dios cuando fallas. En la cronología de tu vida, si somos honestos, es inevitable. Cuando fallas, el rompimiento de este velo te garantiza continuo acceso al Padre por medio de Cristo. Nuestro problema a veces es que aunque tenemos acceso, en nuestra vergüenza y nuestra falta de fe, no vamos a Él. También nos dice que el acceso de Dios está totalmente en Cristo, no en un lugar.
Eso es fascinante también entender. ¿Por qué se rompe el velo? Porque ahora está diciendo lo que antes se estaba protegiendo en este lugar literalmente ya no es necesario. Todos tienen acceso y todos tienen acceso por una persona que es el Hijo de Dios, el Dios hombre. Entonces, esto nos muestra, hermano, que su muerte logró algo real. Él abrió el camino para pecadores que se acerquen a Dios. Entonces, la cruz no solo quitó la culpa, eso es importante recordarlo, pero la cruz abrió el camino también. Continuamos entonces porque quiero que podamos ver entonces este próximo movimiento dentro de lo que estamos viendo en el primer punto, y es de que Jesús entrega su vida voluntariamente. Mire conmigo versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Note entonces de que Jesús habla, Jesús confía y luego muere. La muerte sigue su entrega, no al revés. La muerte siempre sigue a su entrega, nunca al revés. Y note algo que quiero que note. Este evento de Cristo, hacer esta declaración en la cruz, pasa después del rompimiento del velo. El Espíritu Santo quiere que entiendas que hay varias formas para justificar este evento real. Como si fuera un estudio forénsico. Estamos viendo diferentes eventos, diferentes evidencias, diferente información para poder sostener lo que está pasando, y es lo que el Espíritu Santo hizo con todo propósito. Entonces Jesús no pierde el control, Jesús no fue derrotado, entrega su vida de manera conscientemente, y esta es la parte que a todos nos cuesta, y obedientemente. Note de que no fue que hay personas que dicen, no, lo que pasa es que él estaba ya medio loco y por eso no. Él dijo lo que dijo y literalmente después de eso él se entregó. No fue que él estaba moribundo, comiendo. No. Él dice, note lo que el Espíritu Santo claramente dice, que él dijo con gran voz. Y algo muy interesante hay que ver de un aspecto médico es que una persona que está experimentando asfixiamiento literal en una cruz, es muy difícil que haga esto con gran voz. Porque para usted hacer esto con gran voz, usted tiene que acumular la fuerza completa restante que tiene dentro de su cuerpo. Él no estaba mareado. Él no estaba moribundo. Él estaba dolido, pero estaba en total control. Y cuando él termina de decir lo que él dice, el texto dice, él expiró. Él no expiró mientras hablaba. Él dijo lo que dijo y entregó su vida a su Padre. Entonces la cruz no fue un colapso inesperado. No fue una entrega obediente dentro del plan de nuestro Dios. Entonces Jesús, vemos claramente, entrega su vida en obediencia. Este es el momento crucial. Entiéndame claramente lo que voy a decir. Si la Navidad vale algo, es esto lo que vale. Sí, hay mucha gente que no la celebra, pues, y les amamos igualmente, respetamos sus preferencias conviccionales. Pero la Navidad tiene valor específicamente por esta razón, y la razón es que Jesús nació para morir. Se nos hace muy fácil celebrar la Navidad, ¿verdad? Aunque en muchos casos no estamos pensando ni en Jesús, estamos pensando en los regalos que tú quieres. Pero hermano, si tú entendieras que la Navidad es el regalo más grande, no porque Él solamente nació, sino porque 33 años después iba a morir. El regalo más hermoso que te han dado es la garantía de que tú tienes total acceso al Padre por la obra y el derramamiento de la sangre de su Hijo perfecto. Entonces,
Esto muestra que su muerte fue intencional, fue parte del plan de Dios para salvar a pecadores. Es una línea fuerte que nosotros tenemos que aguantarnos, y es la idea de que Jesús no le quitaron la vida, Jesús la entregó. Más nadie puede decir eso. El suicidio no es entregar la vida. La eutanasia es eso mismo. Perdóname que no conozco, yo la conozco en inglés mejor. Euthanasia. Eso no es entregar la vida. Eso es de cobardes. Lo que Cristo hizo no fue eso. Piense por un momento, si fuera, no tengo la imagen, pero digamos que tuviéramos una imagen de diferentes planos de un proyecto de construcción. Y vamos a ver que este plano, cuando lo observamos y nos rascamos la cabeza, fíjate, parece un edificio. Y entonces, cuando vemos este edificio, obviamente no está ahí por ningún accidente, sino porque alguien diseñó el edificio, estamos viendo los planos del edificio. Entonces, a veces, hermano, cuando una estructura cae, usted ha visto una demolición controlada, ¿verdad? Usted ve una estructura cayendo, parece que todo terminó, pero así es la caída que estaba en el plan de Dios. Es un plan muy diferente. Nosotros hacemos planos para construir, pero el Dios del tiempo hace planos para derrumbar y construir algo mejor. Por eso escuchamos aún una forma histórica, como una sombra en la historia. ¿Se acuerda de José? Que aquello que había pasado para el mal de su vida, Dios lo usó para bien. ¿Qué fue lo que está pasando en este momento? Que aquello que habían tramado los judíos, aquello que los romanos no querían, obviamente, quitarse a este Cristo que está causando un montón de problemas, lo que ellos pensaron que estaban haciendo en su propio control era totalmente plan de Dios para glorificar y salvar a aquellos que su Hijo iba a redimir. Entonces, por eso es importante entender, hermanos, estamos viendo una demolición controlada para dar lugar a un nuevo templo. Y sabemos que está existiendo, porque cuando estamos estudiando nosotros normalmente en el libro de los Hechos, vemos cómo Cristo sigue construyendo su templo, que es la iglesia. Ya no necesitamos ese otro templo literal, geográfico, que tienes que ir a adorar. Eso se acabó. Ahora un verdadero tiempo que transciende el tiempo, el espacio, la cultura, el lenguaje. La iglesia de Cristo. Y así también es la cruz. Por eso es importante recordar rápidamente, permítame darle estos versos. Isaías 53 nos muestra un retrato profético del siervo sufriente, rechazado por muchos, que carga con el pecado de otros, muere en su lugar al final y es vindicado por Dios. Salmo 22, un clamor que empieza en angustia y sensación de abandono, pero que termina en confianza, mostrando un sufrimiento profundo que se desemboca en la liberación de Dios y en alabanza. Amós 8:9, que lo había mencionado, es una advertencia que Dios convertirá un día de aparente luz en oscuridad como el señal de juicio, duelo y pérdida repentina. La oscuridad, el sufrimiento y la muerte siguen el plan de Dios. Por eso la cruz no fue improvisada, hermano. Fue anunciada, fue proféticamente declarada y fue cumplida. Entonces no minimices tu pecado. La cruz muestra, hermano, ¿entiendes esto? El peso real. Amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, quiero que entiendas, Cristo murió bajo juicio por pecadores como tú. No entonces enfrentes ese juicio tú mismo solo. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Toma ventaja de la bendición que el Padre nos ha dado a nosotros por medio de su Hijo. Hermanos, para nosotros como iglesia es recordar el costo de tu salvación. No vivas en pecado, no vivas en culpa. Cristo ya fue juzgado en tu lugar. La barrera fue totalmente quitada. El acceso ya fue abierto. Entonces, vemos este primer punto de que Jesús
Murió bajo el juicio de Dios, pero eso solamente es el principio, porque Jesús murió bajo el juicio de Dios y eso no puede quedar sin una confirmación. Y vamos entonces a ver ahora la tumba. Mire conmigo, vamos en su Biblia abierta, versículo 50 en adelante. Jesús fue realmente sepultado. Esto es importante entender. ¿Por qué? Bueno, porque es importante a este estudio, a este análisis teológico, forénsico de lo que está sucediendo. Leo la palabra de Dios, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Inmediatamente quiero que usted note conmigo de que nos presenta este hombre y usted diría, pero espérate, Lucas, me tienes mareado. Comenzamos por aquí, después vamos al templo y ahora ¿quién rayo es José? Ponga atención porque es importante. José es el miembro del concilio mejor conocido como el Sanedrín. Le falta de ese grupo. Y es una figura pública y respetada. Y esto es muy importante porque él es el que va a Pilato y él es el que pide el cuerpo de Pilato, porque entendemos que él fue obviamente expuesto, crucificado, pero entendemos de que obviamente él no quería que se quedara ahí, y otro aspecto teológico que tiene que ver con eso también. Entonces cuando vemos eso es importante porque José, si ponemos atención, confirma, escuche bien, públicamente la muerte de Jesús. No, es que eso son historias. Que la gente escribió la Biblia, escribió lo que le dio la gana. No, esto es público. Esto fue registrado. Esto es confirmado. Esto se conoce en el mundo. Esto es afirmado por historiadores no cristianos, ultrateos, que tienen que lidiar con los registros de la historia. Entonces, cuando vemos esto, nos debe de saltar el concepto de que esto no fue un acto privado, esto fue un reconocimiento público de que Jesús ya había muerto. Esto es muy importante porque la muerte de Jesús no solo quedó en el aire, fue tratada como un hecho histórico y aún más importante, verificable. No solamente fue una tradición de gente que repitió una historia, no, fue algo histórico y verificable. Y esto es muy importante porque Jesús fue declarado muerto públicamente. No fue escondido, no es como la gente, es que estos sus discípulos hicieron una historia y que iban a matarlo. ¿Verdad? Como las teorías locas de Epstein que andan por ahí. Esto no es esto. Esto es real, esto sucedió. Y esto asegura que la muerte de Jesús no solamente fue real, no aparente, lo cual es necesario para la salvación. Esto es requerido cuando nosotros entonces ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo. Eso es parte de su obra. La tumba no oculta la verdad, hermano. La tumba confirma la verdad. Por eso quiero que vea que José confirma públicamente la muerte de Jesús. Pero continuamos con su Biblia abierta y veamos entonces este próximo punto que nos va a continuar en la secuencia de lo que estamos estudiando. Y voy a leer versículo 53. Y quitándolo, escuche bien lo que está pasando, esto es importante que usted ponga atención. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto ¿a quién? A nadie. Algunos puntos que tenemos que ver. Número uno, él tomó a Cristo, pero algo interesante dentro de la cultura y el proceso judío es que cuando lo toma, no pudo llegar a poder practicar el poder envolverlo en las especies aromáticas para que pudiera preservarlo. Es rápido. Él sabía de que si él no iba a buscar a Jesús, recuerde, esto es Viernes Santo. Ya estamos llegando, los judíos no pueden hacer nada después de ciertas horas, ¿se acuerda? O sea, esto hay que hacerlo rápido, hay que tomarlo, hay que guardarlo, porque si no va a haber un revolú bien grande. Y ya la cosa estaba muy caliente, ¿se acuerdan los diferentes problemas que hubieron? Cómo estaba la multitud molesta, airada por el diablo y su mal entendimiento de quién era Cristo, aunque sabía muchos. Aquí no.
Entonces, en este texto, Lucas nos da detalles correctos. Número 1, una tumba cavada en roca, nuevecita, nadie la había usado. Una tumba nueva, una tumba sin acceso ni uso previo. ¿Qué significa esto? Esto elimina confusión de cuerpos o lugares. Si a Cristo lo hubieran puesto en una tumba donde era un mausoleo de una persona rica que tiene sus familiares, pudieran decir, no, es que eso fue que lo mezclaron con otro. No. En este caso, fue una tumba nueva, puesta en piedra, no compartiendo con más nadie. No había entradas ni huequitos para que se lo tumben o lo cambien y lo metan como hacen las películas. No. La sepultura es clara, esta sepultura es verificable, esta sepultura sigue siendo ultra histórica. Entonces ya no solo sabemos que murió, porque fue públicamente certificado muerto, pero entonces ahora sabemos dónde lo pusieron. Por eso vemos que Jesús es puesto en una tumba nueva y específica. Esto obviamente nos muestra que Jesús fue sepultado en una tumba real. La gente que no cree eso, ellos quieren creer otras historias. Entonces, esto establece, como vemos este punto, un punto muy fijo, muy importante, es que la tumba es conocida. No era desconocida, es conocida, recuerde, es la tumba de uno de los miembros del gobierno, del Sanedrín. No era nadie, era alguien. Lo que preparaba la evidencia de la resurrección. Entonces Lucas no nos da una idea, como quien dice, no conocida de la tumba. Él nos da una tumba real, nos describe, ¿verdad?, unos elementos. Y esto es muy importante porque mientras continuamos, mire conmigo entonces, sigamos leyendo versículo 55 y dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, así que José coge el cuerpo, lo mete en una sábana, lo lleva cargando a la tumba privada de su familia que nadie ha usado y un montón de mujeres vienen con él. Ese es el escenario, imagínenselo. Siguieron también y vieron el sepulcro. Otra parte muy importante, las mujeres vieron dónde lo pusieron y cómo fue puesto su cuerpo. Mire los detalles, no solamente a dónde lo pusieron, sino cómo lo pusieron. Las mujeres siguen a José, ven el lugar exacto, ven cómo fue puesto el cuerpo, preparan las especies para envolverlo. Recuerde, José no lo hizo, ellas lo iban a hacer. Son testigos directos. No dependen de rumores. La ubicación del cuerpo es conocida con certeza y para el colmo de los colmos. Es fascinante cómo Dios hace esto, porque en cualquier caso donde alguien quiere tratar de escribir una historia para hacerla creíble, tú no pones a mujeres como testigos de algo que tú quieres probar que es verdad, aunque es mentira. Tú buscas hombres. Porque en esta cultura, ¿qué importa tres pitos lo que una mujer piense? No tiene ningún valor. Aquí hay que buscar gente de respeto y de rango. A Dios no le dio la gana hacer eso. Dios decidió coger un montón de mujeres que amaban a Cristo y aportaban a su ministerio, que tenían pasión por lo que Él era y quién Él es. Ellas siguieron con su corazón, de aun cuando estuviese muerto, servirle a Él. ¿Se imagina el corazón de estas mujeres? Caminando con José, llorando, recordando los bonitos momentos que tuvieron cuando partieron pan, cuando fueron parte de la Santa Cena en otros momentos, tal vez los chistes que Jesús hacía. Jesús era una persona muy alegre, diciendo, wow, todo se acabó. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros ahora? Pero mire continuando viendo el verso, porque mire lo que sigue aquí. Cuando vuelven el primer día de la semana, note de que no irán a ciegas. ¿Por qué? Porque ya saben a dónde está, ya saben a dónde lo pusieron y ya saben cómo lo pusieron. Pero mire conmigo en el versículo 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces siguen el proceso de la cultura, de lo que ellos creen. Ahora quiero que note que Jesús fue sepultado ante testigos.
Los testigos vieron el lugar, cómo lo pusieron, a dónde está, quién estaba ahí, quién no estaba ahí. Yo creo que Dios está tratando de hacer un punto muy claro. Esto elimina la idea de error o confusión y prepara el testimonio confiable de una tumba vacía. Entonces, note que ellas, estas mujeres, no fueron a la tumba equivocada. Tampoco porque pudieran echarle la culpa a las mujeres y decir, no, es que son mujeres, tú sabes que son locas, no ponen atención. No, no, eso es lo que dice el texto. Ellas sabían exactamente dónde estaba Jesús. Quiero entonces mostrarle una ilustración que nos va a ayudar a mejor encajar esto. Mire, Isaías 53:9, mire lo que dice. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Interesante, porque Jesús muere como criminal, mas es sepultado con un hombre rico, gracias a José. Se cumplió el texto, ¿no? Esto siempre ha sido profético. Por eso le dije, este es un derrumbe controlado de un edificio destinado por Dios para hacer algo mejor. Y Dios no solamente quería que vieras lo mejor, Él quería que estuvieras para lo peor. Es difícil saber lo que le cuesta a alguien algo hasta que no lo ves sufrir. Por eso Dios se encargó en todo el narrativo y la palabra profética del Antiguo Testamento ser claramente verificada y que se llevara a cumplir cada uno de esos textos para convencer al mundo de que Jesucristo es el Señor. Dios no solo anunció su muerte, hermano, también anunció su sepultura. Y hasta que la tumba de Jesús, aún en los detalles, fue planeada por Dios. Entonces, la forma que para ti, amigo, amiga, que estás conmigo, no puedes negar la resurrección sin enfrentar primero la realidad de la tumba. Tú puedes decir, no, es que yo no creo en eso, pero es que hay información literal que funciona en corte. No es invento de la gente. Evidencia forénsica tangible que nadie puede negar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Hacerte el loco y decir que eso no es cierto también? Si eras ignorante. Jesús murió de verdad, fue sepultado de verdad. Y si murió por el pecado, esto, amigo, amiga, buenas noticias, incluye el tuyo si te arrepientes. Por eso te invito, oye la palabra del Señor a través de esta predicación y ven a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, hermanas, nosotros que estamos aquí, en nuestra fe no descansan ideas. Descansan los hechos reales, una muerte real, una tumba real. Dios actuó en la historia. El Evangelio está anclado en hechos literales, verificables. Puedes confiar plenamente en Cristo, hermano. Hermana, puedes descansar plenamente en el Evangelio. Esto no son historias de hadas. Pero la muerte real, lo hemos visto. La tumba es conocida, verificado. Es más, es una cinta de custodia, si se pone bien, donde todo lo que está pasando se está escribiendo claramente. Todo está confirmado. Entonces, ahora viene la pregunta clave: ¿sigue Jesús en la tumba, sí o no? Pasamos a nuestro tercer punto. Jesús resucitó con poder. Mire conmigo entonces el versículo 1 del capítulo 24 de Lucas y leo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo... ¿Quiénes son estas? ¿De qué está hablando? Mire conmigo. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Se acuerda? Ellas vieron dónde lo pusieron. Ellas vieron cómo lo pusieron. Ellas prepararon las especies, pero nunca se las pusieron. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces las mujeres llegan esperando lo que habían visto. ¿Qué fue lo que ellas vieron? Nosotras vimos, José lo metió, cómo la acostó, y después cogieron una piedra y la pusieron delante de. Ellas lo vieron todo. Y prepararon las especies para después venir y, como que dice, procesar el cuerpo de nuestro Señor. Ahora, van preparadas para un funeral, pero
es una resurrección. Se dieron cuenta que no iba a pasar lo que ellos pensaban que iba a pasar. Pero cuando llegan, la piedra ya está removida. Entonces la resurrección no ocurre frente a ellas, ya ocurrió por el poder de Dios. La piedra no fue removida, hermano, escucha bien, para que Jesús pudiera salir. Usted se confunde con la historia de Lázaro, puede ser. No. Dios movió la piedra para que ellas pudieran ver que Él no estaba ahí. No tengo tiempo para abundar, pero si se acuerdan otros pasajes de los evangelios, cuando Cristo se le revela de nuevo a los discípulos, dice que ellos estaban en un cuarto encerrado, ventanas cerradas, puertas. Pues claro, si están, tienen, puede ser que le da taquicardia, que la gente los asocie con Cristo y los vayan a matar. Pero en ese cuarto cerrado, la Biblia no dice cómo Jesús entra. El cuerpo glorificado de Cristo va mucho más allá de los límites fisiológicos que nosotros conocemos en el momento de hoy. Por eso yo entiendo que cuando Cristo, es más, se levanta, Cristo no tuvo que quitarse la sábana, Cristo traspasó la sábana. Porque no hay nada de esta tierra que detenga al Cristo resucitado. Temporalmente, por designio del Padre, fue restringido. Pero ahora es que la cosa se puso buena y lo mejor está por venir. Entonces, hermano, de nuevo la resurrección no ocurre enfrente de ellas y vemos que esta piedra fue removida para que los testigos pudieran entrar y ver. Dios no solo hizo el milagro, escuche bien, esto es muy importante, sino que Dios abrió la escena para que fuera examinada. Usted ha escuchado que está este velo de Turín que hablan por ahí. He estado últimamente leyendo mucho sobre este tema y esto ha llegado a un nivel científico donde lo han estudiado y no lo puedo dar todos los detalles porque eso sería otra charla, enseñanza sola, pero lo que sí dicen es que ellos creen que probablemente con una certidumbre altísima de que esto fue lo que cubrió la cara de nuestro Señor. Porque ellos dicen que la forma, que la impresión que ha dejado en ese material, dice que no fue sudor, parece una expresión de energía en un 40º de un segundo, describen ellos con tecnología, que pasó, que causó que dejara esa imagen ahí. Que mucho más para describir no se lo voy a dar ahora. Lo que estamos diciendo es que cuando el Padre, cuando dice que con el mismo poder que creó al mundo, resucitó a Cristo, es algo real. Y lo lindo y lo tierno es de que con ese mismo poder Él te puede salvar a ti hoy. Él te puede hacer de nuevo. Él puede tomar tu vida. Él puede tomar aquellos sueños que tal vez no son malos, pero está fuera de tiempo, la situación que estás pasando. Dios tiene, el Padre, la capacidad de resucitar. La resurrección es una expresión de la voluntad del Padre para el bienestar de aquellos los cuales son salvos por su Hijo. Entonces, de nuevo, esto muestra que la resurrección es un hecho real, no es una idea ni una experiencia interna. La piedra fue removida, no para dejar salir a Cristo, como dije, sino para que pudieran ver. Pero continuamos, mire conmigo entonces, que la tumba también, no solamente la piedra fue removida, que muestra que Dios ya ha actuado por Cristo, sino que vemos que la tumba vacía confirma que Jesús vive. Mire el versículo 3 conmigo, mire lo que dice. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Bueno, obviamente, hermano, sí, pero usted sabe porque ya ha escuchado la historia. Pero si usted lee esta historia por primera vez cronológicamente, como si cada página que usted pasa no la volvería a ver de más, pudiera más atención. Y estamos diciendo que estas mujeres entraron asombradas, perplejas. ¿Qué pasó? Entonces ellas entran, buscan el cuerpo, no está. No es confusión, no es error. Ellas no fueron a la tumba que no era, está la única tumba que está en esta piedra.
No hay cuerpo porque Jesús no está muerto. Y la tumba vacía funcionó como testimonio físico y silencioso de que la muerte ha sido vencida una vez y por todas. La cruz fue el pago. La tumba vacía es el recibo. La evidencia es que Él resucitó porque la tumba está vacía. ¿Cuál es la evidencia de que lo que Cristo ha hecho en tu vida va a durar? Su tumba. ¿Cuál es la evidencia de que tú vas a ir hasta el fin? Su tumba. ¿Será esa la evidencia que no vas a sufrir en la vida cristiana? No, porque eso no es lo que la tumba dice. La tumba solamente garantiza que lo que Dios ha comenzado en ti lo perfeccionará hasta el día final. Entonces, la tumba vacía funciona como ese testimonio. La cruz fue el pago, la tumba vacía es el recibo. Jesús vive y venció la muerte. Esto, hermano, nos confirma que la resurrección es física, es real, complementando la obra necesaria para salvar a pecadores. Entonces, la prueba, que lo que estoy tratando de reiterar una y otra vez, más fuerte es esa mañana un espacio vacío. Entendemos que era algo grande porque ellas... Entienda algo, hermano. Cuando estas mujeres por primera vez van a la tumba de José de Arimatea, créame que no es que se quedaron calladas cuando se fueron y no hablaron con ellas, hablaron con todo el mundo. Mira que fuimos allá y José lo tenía y lo envolvió y hay que volver de nuevo porque es que hay que frotarlo con verdad para preservar su cuerpo, porque esto es parte de los rituales que nosotros tenemos. Ellas le contaron a todo el mundo en un día, los que pudieron hablar. Porque el día siguiente, obviamente, cuando ellas llegan entonces, el sábado es un día, el Shabbat, el sábado no se hace nada, se descansa, pero cuando tempranito en la mañana llega el domingo, el primer día de la semana, ellas están listas para ir a servir al Señor. Y lo interesante es que quiero que note entonces que estas mujeres llegan, ven la tumba, están en shock. ¿Qué está pasando? Bendito Dios, qué bueno con nosotros. Mira lo que Dios hace. Versículo 6. Capítulo 24, mire conmigo. Ahora tenemos varones con vestiduras resplandecientes, la forma que Lucas lo describe. Y ellas le dicen, estos varones le dicen a las mujeres, no está aquí. ¡Ja! Gran descubrimiento, lo estamos viendo que no está aquí, obviamente. Y le dicen, sino que ha resucitado. Ahora, eso es fascinante porque note algo, puede ser que en estas mujeres, y me pasaría a mí también, Cristo murió, yo lo vi, yo lo presencié en la cruz, yo vi que José lo llevó, lo envolvió, lo acostó, lo enterró. Está muerto. Pero tú me digas a mí que resucitó, es un shock. ¿Cómo lo pruebo? Sigamos leyendo. Mira lo que dice próximamente. Esta es mi prueba. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, ¿qué dijo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y aquí está el golpe. Y resucite al tercer día. Yo me imagino en esos momentos, con mi imaginación cinematográfica, que esas mujeres a todos se le prendió el bombillo, vieron en sus mentes la imaginación, recordando el momento cuando Cristo dijo estas palabras. Lo más probable, por lo menos me pasaría a mí, yo me pondría a llorar. Me pondría a llorar porque varias cosas me pasarían por la mente. Número uno, qué bueno que el final no ha llegado. Hay esperanza en Cristo. Dos, me pondría a llorar porque es probable que después que yo estuve ahí, vi dónde lo pusieron, yo me quité toda la fe de todo lo que él había dicho que iba a pasar. Que todo lo que él había dicho en ese momento oscuro, lo perdí de vista.
por cuanto Él físicamente no estaba conmigo, yo físicamente me quité toda esperanza. Por lo menos en mi percepción. Entonces aquí los ángeles no solo anuncian el hecho, también interpretan el hecho, que es lo que esas mujeres necesitaban. La resurrección no es una sorpresa, es, hermanos, el cumplimiento de lo que Jesús ya había dicho. Él lo había expresado. La fe no descansa solo en una experiencia impactante. Descansa en la palabra de Cristo cumplida con exactitud. Y esto importa porque Jesús anunció su muerte. Jesús anunció su resurrección. Él no se lo escondió a nadie. Jesús cumplió su palabra. Ese era Él. Jesús cumplió su palabra y asegura salvación porque todo lo que Él dice pasa. Entonces esto muestra que la resurrección confirma que Jesús es confiable y que su obra realmente salva. La tumba vacía necesita interpretación y esa será interpretada por la palabra de Jesús, la cual él había dado. Permítame darle otro texto como buena ilustración entonces a que mire el Salmo 16, versículo 10. Mire lo que dice, está hablando de David, pero en atribución cristológica, no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué ellas querían ponerle el ungüento y las especies aromáticas? Porque ellas no querían que comenzara el proceso de descomposición afectara a Cristo. Pero dijo el Padre, que es más sabio, Él dice, gracias, estas mujeres son especiales, ¿cómo las amo? Pero yo no necesito que ustedes pongan eso en el cuerpo de mi hijo. Porque yo no necesito que nadie intervenga con lo que yo voy a hacer. Dios no necesita intervención humana para hacer algo divino, profético, milagroso, soberano. No significa de que Dios no vio el corazón de intención de estas mujeres, de querer servir a su maestro. Pudiese ser, la Biblia no nos dice. ¿Usted se imagina que dentro de ese grupo de mujeres no listado estaba aquella prostituta una vez que vino y se sentó delante de Cristo? Que cogió el alabastro. Decía que ella lavó los pies de Cristo con sus lágrimas, lo regó y después tiró este perfume caro sobre sus pies, a los cuales los otros hipócritas decían, wow, qué mujer más ignorante, pudiera haber cogido ese alabastro de perfume y vendido. Es que cuando tú no sabes quién está delante de ti, no puedes medir el valor del Hijo de Dios. Pero cuando tú sabes que es el Hijo de Dios, así lo único que tengas sean tus lágrimas, tú los pones a sus pies. Porque tú crees que Él es digno de tu adoración. Tú crees que eres digno de tu vida. Tú crees que eres digno de todo tu ser. Y de nuevo, esto es lo que está pasando. Por eso vemos que la tumba de nuevo está vacía. Y el llamamiento, hermano, para aquellos amigos que están conmigo, que no conocen al Señor, no puedes quedarte neutral. Eso es lo que la gente dice. No, Pastor Nazario, muchas gracias, ¿verdad que es un gozo estar en la iglesia? Pero fíjate, yo lo que pasa es que yo me mantengo en el centro. O sea, yo no soy muy cristiano, muy religioso, y yo no soy tampoco ateo. Yo me quedo en el medio. Amigo, amiga, el problema con eso es que Jesús vive y Él es Señor. O sea, no es potencialmente Señor, no es yo creo que es Señor, Él es Señor. No vivas como si la muerte fuera el final, no es el final. Arrepiéntete, a ti te va a llegar tu día, no sé cuándo va a ser, pero si tu fe no está en ese que resucitó, tú vas a también resucitar, pero no para vida, es para maldición. Cree en Cristo, amigo, amiga, cree en Cristo. Hermanos, nosotros que estamos aquí salvos por gracia, no vivamos como si Cristo estuviera muerto. Muchas veces, aunque nosotros venimos el domingo y cantamos y celebramos, pero el aspecto práctico, diría hasta psicológico de su vida, usted vivimos muchos momentos como que Él está muerto. Hay que ser honesto. Muchas veces vivimos como que nuestro Cristo está muerto.
Y eso no es lo que Dios nos está llamando. Hermano, tu Salvador vive. Y porque tu Salvador vive, tu esperanza está más segura que nunca. Tu fe descansa en un recuerdo hermoso de lo que ha pasado, sino que entendemos que también está puesto en los hombros de nuestro Salvador. ¿Qué nos llama a hacer eso? Vivir en fe, vivir con firmeza, viviendo, proclamando que Cristo viene. Gente que se olvidó esa parte. Cristo viene. Pero de esa forma, entonces, hermanos, vamos, como quien dice, a terminar para orar. De nuevo, hemos visto a Jesús que murió bajo el juicio de Dios. Hemos visto a Jesús que realmente fue sepultado. Hemos visto ese Jesús que también realmente fue resucitado con poder. Y la cruz mostró el peso del pecado. La tumba, de nuevo, cuando la vimos, mostró la realidad de su muerte, y la resurrección mostró su victoria. Entonces, así que esto es lo que Lucas, hermano, inspirado por el Espíritu, nos quiere dejar algo muy claro. Jesús realmente murió, Jesús realmente fue sepultado y Jesús realmente resucitó para salvar a pecadores. Así que si tú todavía, amigo, una vez más, no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no sigas resistiendo. No minimices tu pecado. No confíes en ti mismo. No, Cristo murió por pecadores y resucitó con poder. Entonces, ¿cuál es la reacción a esa realidad? Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Para nosotros que tenemos el privilegio de ser parte del Tabernáculo Metropolitano, una familia hermosa de hermanos y hermanas que aman al Señor. Hermanos, vivamos como que Cristo está vivo. De nuevo, nuestro Salvador vive. Nuestro pecado ha sido pagado. Nuestra esperanza está segura. Y aunque sigan nosotros siendo atentados por la vida, los problemas, tu mente, tu corazón, tu carne, hermanos, nosotros tenemos una garantía en base a lo que hemos visto de que somos más que vencedores por medio de aquel que te amó. Pero tienes que conocerlo. Tienes que seguir poniendo tus ojos en Cristo. Creo que este texto nos ha enseñado y recordado otro pasaje que usted ha escuchado 1000 veces, pero espero que cuando se lo cite ahora lo pueda ver de un ángulo totalmente diferente. Y termino citando cuando dice Pablo: todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Nadie amó más a Dios el Padre que Jesucristo, su Hijo. Cuando nosotros amamos al Padre de tal forma, como Él es eternamente bueno, todas las cosas obran para bien. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo crucificado. Gracias por darnos un Cristo que fue sepultado. Pero sobre todas las cosas, gracias por darnos a un Cristo resucitado. Padre, haz que esta verdad no se quede solo en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Salva al que aún está lejos de ti, que escucha mi voz. Padre, al mismo tiempo fortalece al débil, al que está cansado, tribulado, hastiado de las situaciones de la vida, bajo tu soberanía, pero igual pesa. Consuela al afligido. Pero a todos nosotros, haznos vivir con los ojos puestos en Cristo, el que resucitó, el que vive, el que está a la mano derecha tuya. Porque pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén.